Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Sabor a Queer. Yo estoy esperando a que una personita muy especial se siente ahora conmigo, Fernando Guayar, porque vamos a hablar de cosas muy especiales. ¿Por qué? Porque son cosas que nos atraviesan a todas, yo creo, ¿no? Que es viajar, vivir fuera, descubrirse, experimentar. Por eso este capítulo lo patrocina Lufthansa y su nuevo concepto de cabina Allegris, pensado para ti, para que escojas la manera de viajar que más se adapte a cómo eres. Más espacio, pantallas 4K para ir entrando así en el mood y muchos más ítems personalizables, porque vale que viajar es salir de tu zona de confort, pero no tiene por qué ser incómodo. Así que, sea cual sea tu motivo para volar, tienes toda la información sobre Lufthansa y su 100 aniversario en el enlace de la descripción. Y ahora te dejo con nuestra entrevista, que yo creo que te va a dar ganas de coger el primer avión a cualquier lugar y dejarte llevar. Un besito. A ver, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Si me veis aquí ordenando, las que nos estáis viendo en vídeo, el guión, es porque esta persona, Fernando Guayar, Muy bien. hemos estado hablando, o sea, es imposible subrayar todo esto que hemos preparado aquí con Marina, porque es que estamos hablando y estamos haciendo el podcast, entonces estamos todo el rato en plan de vamos a darle a grabar, porque es que si no, nos lo estamos haciendo antes, ¿sabes? Sí. Bueno, yo estoy súper contento de que estés aquí, Fernando. Yo también. Espero de verdad, y esto es como ya una manifestación que empiezo, que este episodio te traiga un montón de cosas súper bonitas, porque creo que eres alguien muy especial. Piscis ascendente cáncer, apuntada ahí, chicas. Bien de agua. O sea, bien de agua, bien de emoción, bien de sensibilidad. mucha sensibilidad. Así que nada, bueno, vamos a ello. Si hay alguien que no te conozca, Ajá. naciste en 1991. 89. 89. Pero gracias por Ah, los vale, 2 años que me perfecto. has regalado de juventud, pero 89. Eres actor, también arquitecto, y entiendes la profesión del cine como un edificio. Esto es así. Un trabajo en equipo donde cada parte debe funcionar perfectamente y todas son igual de importantes, que eso es así en el actor, en la vida en general, En cualquier ¿no? industria, entiendo, ¿no? Bueno, y en la vida en general, ¿no? Sí. Y luego has trabajado en un montón de cosas que seguramente la gente ha visto, como por ejemplo Velvet Colección, Luis Miguel, que es mi ídolo absoluto. ¿De verdad? Fíjate. Sí, me encanta Luis Miguel, estoy entregadísimo. Y Nato, que se ha estrenado en Netflix, que está funcionando bastante guay. Sí. Y obviamente no podemos dejar de mencionar Pared con Aitana. Bueno, claro. Un besito, Aitana, a ver si un día te vienes por aquí. Hombre, se lo digo, claro. Hombre, que sí. por favor, que se venga ahí un superestrella, un algo, un tomarnos aquí, un brindar contigo, lo que sea. Claro que sí. Y claro, ¿de qué irá este episodio? Se preguntará la gente. ¿De qué podrá ir este episodio? Pues yo creo que de algo que está como muy a la orden del día, que es como cómo representamos la masculinidad en el mundo del cine y demás, ¿no? Como que, bueno, queríamos tener una conversación así un poco abierta. Sí. La putada es que tú no has visto la serie del momento. No, culpable, no la he visto. Sí. No sé cómo se traduce en español, creo que se llama Malditos Rivales o algo así, Heated Rivalry, Vale. que se note mi acento. Rivales que se odian. Rivales que se odian y se follan. Y se follan por el odio, se follan bien. duro. Que es la serie del momento, tío. No la he visto. No la has Tenía visto. que haber venido con los deberes hechos. No. Me cuesta como subirme a estas olas de lo del momento. Y normalmente ahí desconfío un poco y digo, venga, me voy a tomar un poquito más de tiempo y luego me la veo yo con calma porque además como que se te exige estar ahí con todo. Me pasó con Euforia, con varias cosas que era como, bueno, yo me tomaré mi momento. Pero es verdad que con lo que el poco contenido que hay LGTBI, y menos en España que prácticamente no hay, se aprecia mucho cuando se hacen cosas así, claro. Sí, y aparte, que lo estábamos hablando antes, me gusta mucho de los dos actores, aparte obviamente de la serie, que yo creo que eso da para un programa entero hablar sobre la serie, ¿no? Que yo también tenía como mis sentimientos encontrados el ver una serie así que me parecía un poco como muy evidente, muy vendiendo desde el sexo, ¿no? Como en esos cuerpos tan normativos y demás, ¿no? Pero creo que hay mucho tema que cortar con la serie, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me gusta mucho también cómo los actores están como mostrando fuera de lo que es pues sus personajes, ¿no? Como en las entrevistas, les hemos visto los Globos de Oro. Eso sí que lo he visto, sí. Como con mucha naturalidad el hecho de como dos hombres siendo cariñosos en directo,
sin ningún tipo de cortapisas, ¿sabes? Pero fíjate que estamos a 2026 ya y nos pensamos muy modernas todas, pero de repente nos sigue llamando la atención el simple hecho de que dos actores, independientemente de la sexualidad que tienen, que no lo sé, se muestren cariñosos, se muestren, no sé, más porosos, ¿no? Porque siempre cuando estos actores han hecho una producción LGTBI, de repente, Q+, no nos olvidemos nunca, de repente, como que ya se empieza, el discurso que hay alrededor ya es otro, que si fuera, pues como has dicho, ¿no? No he visto el producto, pero un producto más convencional, heteronormativo, en el que... Exacto. Entonces no nos haríamos estas preguntas si de repente fueran un hombre y una mujer. Entonces aún hay alrededor una niebla, hay un poquito que bueno, que hay que ir disipando. Yo creo que aún quedan pasitos hay mucho trabajo que por hacer, dar. sí. Yo creo que también lo hemos visto con series como, por ejemplo, Heartstopper, que a uno de los protagonistas como que le empujaron directamente a, como a salir del armario como y además muy bisexual, jóvenes, ¿no? Sí, y eso... Que es como, vamos a ver, chicas, no, yo me estoy encontrando en mi vida, estamos haciendo precisamente una serie en la que mi personaje está viviendo algo que puede ser similar a lo que me está pasando a mí, ¿por qué me tenéis que empujar fuera del armario si a lo mejor ni siquiera lo sé? No es que tampoco quiera como decirlo o no decirlo, es como que también yo lo estoy investigando y encontrándome, ¿no? Sí, que menos, ¿no? Que encima que son personas que, en este caso actores, que se están comprometiendo, contando una historia y con esa juventud, joder, que menos que darles a cada uno el espacio y el tiempo que necesiten, ¿no? Claro. Porque, vamos, yo no sé qué edad tendrían estos chavales, pero yo creo que muy 19 jóvenes. años o Pues tú así, me como dirás. cuando puso el tuit de en plan de iros a tomar por culo, sí, soy bisexual, ya es lo habéis verdad. conseguido, ¿sabes? Sí. En plan de, y no lo quiero hacer así, pero me estáis como Sí, obligando. cuando a lo mejor de repente ni él sabe muy bien lo que es, ¿no? Pero sí, ese empuje que hay, ¿no? Esa necesidad de desenmascarar algo que, es lo que te digo, creo que hay cierta homofobia aún implícita porque no se desenmascara otro tipo de condiciones a la gente hetero, cis, blanca, ¿no? Exacto. Entonces ahí siempre hay algo que creo que nosotros mismos como colectivo tenemos que ser un poquito más prudentes y un poquito más transigentes con todo, ¿no? Si no lo somos nosotros, si no somos estamos nosotros, jodidos. A ver, claro, venimos con mucho dolor y mucho daño y ya creo que a veces nos metemos demasiada caña a nosotros mismos. Sí. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo esto lo has gestionado? Antes estábamos hablando que yo empecé como actor también, entonces como que siempre he vivido esta idea de cómo se me representaba, cómo se me veía, que si pluma, que si pareces muy hetero, que si no sé cuántos. El problema yo creo que al ser actor es que tú siempre estás dedicado a una audiencia, ¿no? Siempre hay un juicio, siempre se emite un juicio sobre ti. Yo siempre lo que intento es que la gente pueda emitir un juicio profesional sobre mi curro. Que luego todo lo que tiene que ver con la parcela personal, yo además, independientemente de ser gay o no, yo siempre he sido como muy, muy pulcro con mi intimidad, con mi familia incluso, ¿no? En las redes sociales las uso casi como que me da un poquito de pudor. Entonces son casi una herramienta profesional. Pero yo ¿Y eso crees que es parte de tu personalidad o también hay una parte que está influida por, obviamente, cómo nos han educado? Eso tiene que ver con mi personalidad. Como que muchas veces no quiero vincular mi familia, mi familia directa, mis padres, mi hermana, mis amigos de siempre. Hay algo como de una parcela de intimidad que siempre he querido proteger. Sí. Independientemente también de que si yo mañana tengo una pareja, en este caso hombre, pero si fuera mujer, igualmente yo también sería, vamos, es que no creo que ni lo publicara. Me parece que estás dando algo que no tiene por qué compartirse, en mi caso, porque ya te digo que hay una parcela de protección. Pero claro, al ser actores hay algo en lo que siempre tú te estás prestando un juicio, o sea, te estás exponiendo. Y ya sea cuando de repente se mezcla el tema de la sexualidad con tu profesión, como si simplemente hay un juicio de quién eres, los actores estamos un poquito más, los artistas, ¿no? Preocupados, un poquito más pendientes del qué dirán. Y es inevitable. La cosa es hasta qué punto tú decides vivir hipotecado, secuestrado por ello. Entonces yo, por ejemplo, sí que he tenido ahí una evolución
bonita, un viaje en el que he ido, no aceptándome, porque desde muy pequeño yo, pues cuando yo empecé a sentir lo que sentía, pues de repente yo lo expuse con mi familia, con mi grupo, con mis amigos, mi entorno. Pero sí fui mucho más cauto en los primeros años de profesión, porque consideraba que podía ser un punto negativo para acceder a según qué papeles. Y Claro. sí que eso existe, eso está. Y aparte de como que te llega, ¿no? Te lo dejan ver con comentarios y también con la ausencia de referentes. No pasa ahora mismo. No es lo mismo ahora que hace 10 años. Fíjate, los iconos del colectivo que ahora mismo se convierten en referentes, sobre todo en Estados Unidos o en UK o en Reino Unido. Aquí no tanto, pero de repente, ¿no? Pues tienes a gente que sí que llevan su sexualidad de una manera muy abierta natural. y son estrellas. Ya no tienes esa cosa, ¿no? Fíjate, Jonathan Bailey ahora, ¿no? Que de repente lo veo y digo, fíjate, todo el mundo y él públicamente comparte su sexualidad y a su pareja. Y sin embargo, es como el príncipe que todos y todas quieren tener, ¿no? Exacto. Entonces, ha cambiado eso, ¿eh? Eso yo creo que hace 10 años no era posible. Y antes no. lo pensábamos en plan tu generación o actores de tu generación, ¿no? Porque aquí hablamos sobre todo de la industria española, Sí. ¿no? Actores de tu generación que sean como referentes en lo... Bueno, ya queer, queer es como 2800. Sí, un poco. Vivir en muy adelantado, ¿no? Pero como que ni siquiera sean como abiertamente gays o bisexuales o además, lesbianas. Yo creo que lo que decías antes, ¿no? Que de repente... A ver, o sea, si tú comparas la cantidad de producciones que hay con parejas protagonistas heterosexuales a frente del colectivo, sean gays, lesbianas, lo que sea, o sea, que puede ser un 95-5. Entonces, en el momento en el que a ti la industria te recibe, te garantiza unos papeles que son heterosexuales, la típica historia de chico conoce chica, que es un poco lo que yo he hecho hasta ahora muchísimo. Porque vas súper de hetero. Porque voy de hetero. Y hay algo que claro, cuando a ti te empiezan a dar ese espacio, yo creo que lo que esperan de ti es que ese público al que hemos educado de esa manera, hay algo como de que no se enteren de que es gay, porque entonces nunca le verán en el personaje. A mí esto me parece como marciano, me parece antiquísimo. Sí. Pero así ha sido mucho tiempo. Así ha sido, claro. Y así era un poco, bueno, como no se le nota, se lo van a comer. Cuando un actor lo que tiene que hacer es interpretar. Y dices, bueno, que si se me tiene que notar, que se me note, y si no se me tiene que notar. O sea, que, porque, bueno, ya esto, como dices, lo del 2800, ¿qué tendrá que ver? Yo siempre digo, ¿no? Como la sexualidad con la personalidad. Que hay algo ahí que digo, ¿pero qué cojones se tiene que notar? Claro. ¿Qué problema tienes tú con que de repente un hombre pueda ser femenino? Claro, o sea, pero y sea heterosexual. Y porque se exprese de una manera o de otra, a ti ya lo vas a ubicar en un... Ostras, es que es muy antiguo esto. Claro. Sí que ha cambiado un poco. De hecho, bueno, yo me puedo ir a mí mismo, ¿no? Yo pensar en 10 años atrás, pues seguramente jamás estaría hablando como de libre como estoy haciendo en los últimos 2 años, ¿no? Claro. Porque tenía miedo que eso supusiera que entonces a mí no me iban a abrir según qué puertas. Luego te das cuenta de que, claro, lo que buscas como ser humano es cierta coherencia, y más en un curro que es como el mío, ¿no? De la actuación, que yo creo que tiene que haber mucha coherencia con quien tú eres, si no creo que nunca vas a llegar a un nivel de interpretación o de entender y querer contar según qué historias. Y de honestidad, ¿no? También yo creo, ¿no? Sí, contigo y con los demás. Entonces, bueno, luego asumes que se te cierran algunas puertas, lamentablemente. Muchas de ellas acaban siendo puertas cerradas, deseadas. O sea, ¿a ti se te han cerrado puertas por mostrarte abiertamente homosexual? Esa respuesta... Homosexual, me parece tan interesante esa palabra. Es muy interesante. Esa respuesta supongo que no puedo responder yo a esa pregunta, supongo. Sí que te diría que hay personas que de repente a lo mejor ya pues no te van a poner en su radar, en según qué papeles, porque, pues eso, pues porque tú seas públicamente gay. Sin embargo, sí que es verdad que de repente se abren otras más interesantes a lo mejor. O en las que sí que tú vas a ser más honesto contigo mismo, o de repente pues vas a estar más cómodo, ¿no?
no tienes miedo a ser quien eres en ningún caso. Y desde ahí a lo mejor sí que puedes contar otro tipo de historias. Y bueno, esa es la búsqueda que llevo yo teniendo ya como unos años. Pero sí que creo que se te cierran puertas. Bueno, se te cierran por la sexualidad, se te cierran por ser medianamente, ahora dicen activista, ¿no? Yo creo que no, simplemente dar tu opinión ante según qué cosas y alejarte un poco de esa mierda, porque a mí me parece que de verdad es antagónico al germen por el que yo soy actor, de ser lo más blanco posible. No, yo ya desde hace años no tengo problema en hablar de quién soy, porque creo que desde ahí es desde donde yo me puedo relacionar bien con este oficio, ¿no? Se te cierran más puertas por otras cosas que creo que por tu sexualidad. Se te pueden cerrar más puertas pues por eso, por temas políticos, activistas o simplemente dar tu opinión ante acontecimientos que bueno, que creo que también tenemos que ser muy conscientes del mundo en el que estamos ahora mismo y de que ser parte de esta industria a mí me parece que va muy ligado a pronunciarte en ciertas cosas y que si no lo hace mucha gente es por cobardía al daño colateral, pero hay un momento en el que tu integridad yo creo que va por delante. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que hablar. Obviamente no hay que exigirle a todo el mundo hablar porque cada uno tenemos diferentes circunstancias vitales, no todo el mundo puede pronunciarse sobre según qué cosas porque el hecho de que pierdas un trabajo puede implicar otras cosas más complicadas. La situación, ¿no? de cada uno, el contexto de cada uno. Pero bueno, dentro de las posibilidades creo que estamos en un momento en el que, sobre todo los que podemos, ¿no? Y aquí pues habrá gente que nos estará escuchando de nuevo o viendo y dirá, este chico tan guapo, que tiene muchos proyectos, ¿no? O sea, porque no te falta trabajo, o yo que estoy aquí sentado con un micro delante y no sé qué. Claro, no es lo mismo que tengo como tú hablar de esto en otro contexto. En otro contexto, ¿no? Como que hay una sensación un poco de responsabilidad, que tampoco tiene que ser en plan machacarse a uno mismo, pero sí como una sensación de responsabilidad desde que, por ejemplo, tu lugar o desde mi lugar, o sea, por no ponerlo todo en ti, como que lo puedes hacer, tiene otro ¿sabes? privilegio, tiene sus sacrificios y sus consecuencias, pero sí. Lo que pasa que yo, a lo que me he dado cuenta últimamente es de que sí somos responsables de lo que decimos, pero también somos responsables de lo que omitimos. Creo que también nos tenemos que hacer muy responsables de nuestros silencios, porque sí que ves como ante cosas, como mucha gente se pronuncia en redes sociales o en entrevistas públicamente, porque bueno, son más cómodas para el sistema, no son tan disruptivas o no son tan hostiles para cómo funciona este sistema, este mundo tremendamente capitalista, ¿no? Entonces hay algo ahí que a mí me sorprende y te tengo que ser sincero, y ahí sí que, bueno, digamos que no me genera tanto respeto, tanta admiración la gente que sí que se moja cuando de repente son cosas que van muy de la mano. No te van a meter en ningún problema. Sí, pero luego han estado 3 años callados ante el asesinato indiscriminado y el genocidio, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nunca digo a la gente que tiene que pronunciarse, porque creo que no es verdad y que cada uno diga lo que considera, pero que también nos hagamos cargo de los silencios, no solo de lo que decimos. Claro, porque cuando ya todo el mundo ha dicho viva Palestina libre, ¿no? Pues ahora como de repente decir Palestina libre está cool porque, bueno, ya he visto que más o menos todo el mundo que tal lo ha dicho. Pero entonces ya me hace siento, 3 ¿no? años, que yo, por ejemplo, la verdad es que nunca me he metido en muchos jardines. He tenido muchos unfollows que se dice, ¿no? Que gente que de repente pues no ha comprado lo que yo decía, que muchas veces es esa frustración que dices, joder, lo que estoy diciendo es que respetemos a las personas LGTBIQ+, que soy feminista y que, por favor, paremos un genocidio y dejemos de asesinar a civiles. Y, sin embargo, ahí pues hay gente que decide pues, dejar de seguirte o de repente pues ya te retiran un saludo o lo que sea. Pero yo la primera ola fuerte que tuve de hate fue una vez, bueno, cuando comenzó en el 20... Después del atentado de Hamas en Israel, cuando me pronuncié según qué cosas, ahí recibí mucha caña, ¿no? Con esa gran palabra que te ponen y te dicen eres un antisemita. Y si estuvieras en Palestina te habrían matado por homosexual, que me parece un discurso absolutamente naif. Y luego, por ejemplo, pues ahora ante otros episodios, ¿no? Tú puedes denunciar algo y entonces ya te dicen zurdo de mierda o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que mostrarte públicamente, ya no solo con tu orientación sexual, te cierra puertas y te genera, bueno, espacios en los que vas a tener que aprender a moverte y a dejar perder. O sea, hay algo como de, sí, ok,
lo asumo. Yo voy a estar más tranquilo, voy a tener la conciencia más tranquila, voy a sentir que estoy aportando algo más allá de subir stories bailando o haciendo el imbécil. Perdona que soy un poco hater con el tema de redes sociales. Pero el precio a pagar es que quizás pues no pueda entrar en según qué lugares, algoritmos o cosas, porque ya hay gente que considera que eres un poquito más complicado, que se Claro, dice, que esa incómodo. palabra, incómodo. Bueno, a ver, yo creo que eso está guay en el sentido de que antes lo hablábamos. Apartas a según qué personas que realmente tampoco te están aportando mucho, ¿no? Pero también hay una oportunidad de que al alinearte más con un lugar más honesto contigo, hay gente que se acerca a ti, pues que viene con otra y se movida, ¿no? Y crean que te va a unas aportar sinergias otras cosas. bonitas y de repente te ves con la otra persona y al tener las mismas inquietudes, joder, de repente pues hay un espacio de mimo y de... Sí, es mucho más interesante. Pero quizás es que es mucho más sencillo de lo que parece. Ojalá fuéramos todos un poquito más valientes en eso y simplemente, pues eso, es un poco coherencia, ¿no? En la edición de Donosti, donde presentaste La Ternura, hablabas precisamente de esto que ya has mencionado antes, ¿no? De esta necesidad que sientes de poder abordar otro tipo de personajes, ¿no? Como te decía antes, yo creo que habrá gente que a lo mejor nos escuche, claro, tenemos una comunidad maravillosa, o sea, que seamos buenas todas con todas, que dirá, joder, qué privilegio, ¿no? Porque la putada no es tanto para ti, sino para pues, a muchos actores a lo mejor que tienen más pluma o que claramente son del colectivo, ¿no? Y que tienen la dificultad de poder acceder a según qué papeles, ¿no? Y fíjate tú qué drama, Fernando, que tienes que pedir personajes homosexuales, ¿no? Y creo que es interesante tu perspectiva precisamente por eso, ¿no? Porque a veces siento que puedas quedarte un poco en un lugar de nadie, ¿no? Que es lo que decíamos de... A mí siempre como que me colocan en papeles de heteros, de chico busca chica, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando trato de acercarme al colectivo tampoco me siento a lo mejor como tan visto porque puede haber como cierto juicio, ¿no? Sí. Tiene que ver también, yo creo... Qué dramón. Ya sé que no es un dramón, pero es tu movida, ¿sabes? Sí, es verdad que hay como a veces como movimientos así de hate de... Ay, ¿de qué se queja, no? No sé qué. Y realmente muchas veces no es una queja, es una ansia, ¿no? Es una necesidad también de expresar a tu artista, ¿no? Y decir, joder, a mí lo que me apetece es contar según qué historias y me apetece... pues eso, pues tener opción a interpretar a un personaje homosexual, a contar una historia bonita entre dos hombres, Bueno, es evidente que cuando la prensa nos pregunta, pues nosotros contestamos, y yo es que suelo ser muy honesto en las entrevistas, entonces, oye, ¿qué te gustaría hacer? Pues a mí me gustaría hacer esto, y a lo mejor pues empezaría si yo pudiera decidir, que estas cosas no las decidimos nosotros. Claro. ¿no? O sea, hay algo como de, coño, si lo difícil es que los productores y el sistema en sí te vea ahí, pero si yo pudiese decidir, pues a lo mejor... Y en eso estoy dando según qué pasos, pues dices que no a según qué proyectos, o dices que no a según qué personajes, que van a sexualizarte otra vez y te van a perpetuar un poquito en según qué cliché. Dices, pues mira, no voy a hacer esto por muy mainstream que sea y que te va a dar mucha visibilidad y no sé qué, porque estoy intentando irme en otra dirección. Bueno, sí, yo entiendo la crítica de mira en su privilegio, pero también tengo el derecho a expresarme, ¿no? Y sobre todo como artista, es que si no, si me he censurado yo a mí mismo, pues vamos jodidos, claro. Claro, como esa... Bueno, también tengo derecho a existir, ¿no? Y a respirar y a estar en este mundo que por mucho que se me haya leído así, se me haya como colocado dentro de la industria de esta forma, pues quiero ser un ser más complejo, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando yo considero que joder, que es que llevo tanto tiempo también como siendo muy, muy contundente con la necesidad de la representación del colectivo en la industria, con tantas conversaciones, tantas peticiones, te diría casi, con gente, ¿no? De decir, oye, hay que contar estas historias, tenemos que hacerlo, tenemos... hablar de todo el tema del cliché del homosexual, en este caso, en la industria audiovisual, ¿no? Ha estado como 20 años prácticamente siendo el bufón, el amigo de la protagonista, el amigo que prácticamente no le pasaba nada, simplemente estaba como con un cliché ya de por sí, con una homofobia y sobre todo plumofobia durante muchos años. Y desde hace poco hemos empezado a contar con otros personajes que les pasaban cosas. No simplemente era el gay, ¿no? Ahora de repente pues tenía una trama.
Pero creo que aquí en España quedan muchos pasos por dar hacia adelante respecto a este tema que sí que han dado los americanos o los ingleses, o bueno, los franceses, en otros muchos países. Creo que han sido un poquito más, que nos llevan un poquito de delantera en lo que tiene que ver con la industria, no en la sociedad. Creo que España, sin embargo, es un país, vamos, súper tolerante, súper abierto a esto, pero no sé por qué, parece que no se traduce en los números de los despachos. Claro, como que hay socialmente hay mucha aceptación de lo gay. Y pues bueno, pues yo que sé, aquí estamos en Madrid, pero España en muchos lugares se ve como un oasis para todo lo queer, ¿no? Y lo LGTB, porque hay como mucho más respeto. Hay mucha gente ahora que se está mudando a España porque lo sienten un lugar mucho más seguro que otros espacios, obviamente. Sin embargo, la industria, que es lo que a veces yo creo que a lo mejor la gente que no entiende qué es lo que hay detrás de las selecciones de castings, de quiénes son los que se alinean como para ser los protagonistas de las series y demás, hay unas personas. Claro. Y esas personas tomando decisiones, pues suelen ser hombres blancos, cis, heterosexuales. Entonces, ¿qué decisiones van a tomar esos hombres? Claro. Las decisiones de lo que ellos consideran que debe ser representado y cómo debe ser representado. Y desde ¿no? un lugar más conservador, yo creo que lo que se ha transmitido es como, no, esto no va a vender. Y sin embargo, lo que sí que creo que se ha avanzado es que de repente tú ves, como has dicho, Heartstopper, o ves Heated Rivalry, que es la serie que del acabas de momento. decir. Grabada además en 30... O sea, yo aquí ya voy dando datos. Grabada como en 36, 37 días se grabó la temporada completa, que son 6 episodios. Y seguramente porque no tenía el presupuesto. Poco presupuesto, claro. presupuesto que tuvieron que irse a Canadá a hacerlo, porque en Estados Unidos el nivel de sexualidad explícita que mostraba la serie no se la dejaban hacer y el creador dijo, bueno, pues la hago con menos dinero, pero la hago de la forma en la que quiero hacerla, porque si no, entonces no se va a entender lo que quiero hacer. Pero ¿no? para grabarte una serie, no sé cuántos capítulos son, 6 capítulos en 30, 40 días, eso es una barbaridad. O sea, ¿por qué? Porque seguramente ya, simplemente por la temática, ya no tenía el presupuesto que debería de tener. Y sin embargo, bueno, pues lo que está pasando es que sí que se están dando señales de, señores, aquí también hay dinero, ¿no? Si nos metemos, vamos, básicamente en los números, en lo que tiene que ver más con lo industrial, con el capitalismo puro y duro, esto da dinero. Coño, vamos a contar estas historias. Somos un porcentaje alto de la población, mucho más alto de lo que la gente se piensa. Y tenemos amigos, madres, novios, novias. Exacto. O sea, quiero decir, hay muchas cosas alrededor que quieren ver estas historias también. Entonces, bueno, pues ahí yo sí que tengo un poco de esperanza de que vayan cambiando las cosas aquí, en España. Una de las cosas que a mí me gustó el otro día cuando estuvieron ellos en los Globos de Oro en su presentación, que creo que define mucho también como ese mensaje que hay que mandarle a la industria, era cuando ellos decían, bueno, hacían como un chiste de qué nerviosos estamos aquí en los Globos de Oro, no sé qué, buah, imagínate a la gente desnuda del público. Y dice, ya, pero es que ellos también nos han visto en pelotas y nos han visto follar y todo, ¿no? Y dice, bueno, no solo ellos. Y hablan sus entrenadores, sus madres, sus hermanas, ¿no? Justo. Que estamos hablando del público objetivo que ha consumido la serie, que pues hay un montón de mujeres cis que han consumido la serie, les ha encantado. Con lo cual, como que... Y de hombres heterosexuales seguro que y de hombres muchísimos. Heteros que seguramente también que a lo mejor no lo dicen algunos, pero se lo están pasando de cojones. Exacto. Entonces, como que esa idea del nicho, como que aquí trabajamos mucho en romperla, ¿no? Y bueno, también en este caso, por ejemplo, yo que estoy como en un proceso de desarrollar una peli y lanzar y hacer una peli y tal y cual, te encuentras que cuando te sientas en esas mesas, todo el rato la devolución es esta, ¿no? Una devolución de nicho, de no sé qué, de no sé cuántos, y luego tenemos pues en el cine español cosas, lo siento mucho, horrorosas que se producen y que tampoco tienen mucho éxito y que no tienen tampoco a veces mucha calidad. Pero como no son incómodas, es más fácil que reciba el green light y digan, oye, vamos con esto. Pero vamos, es lo que acabas de decir, por no repetirme, pero vamos, que hay producciones que dices, joder, no conseguimos 1,5 millones para hacer esta película, pero de repente este bodrio tiene 6 millones, porque... Pero claro, ahí están las decisiones que se toman. Pero que yo creo, por siempre mantener un poquito de esperanza, porque si no vamos jodidos en general, y más en estos tiempos, que sí que están cambiando algunas perspectivas y también, bueno, pues las generaciones nos vamos haciendo mayores, hay muchos lugares que empiezan a ser ocupados por otro tipo de personas, con otros prismas. Incluso dentro de la industria, pues hay mujeres maravillosas. El otro día estuvimos aquí con Carla Simón, María Zamora, que acompaña sus producciones, a que hay...
mujeres y gente disidente que estamos tomando lugares Sí, de poder sí. desde los que, como bien decías antes, ¿no? Pues bueno, pues si yo asumo que tengo pues este privilegio de este micro o este privilegio de haber nacido y ser así de guapo y tal Que y a cual, mí ¿cómo lo eso, pongo a favor de que haya mayor representación? eso es lo que me genera muchísimo respeto de algunos compañeros. De verdad, bueno, aquí me voy un poco a una frase que siempre me viene alrededor de Julia Otero, ¿no? Que dice, cuando ella se refiere en lo político, ¿no? Pero dice que vota en contra de sus privilegios, pero a favor de los derechos de todos, ¿no? Y hay algo como de, joder, si no no intentamos hipotecar un poquito de nuestra parcela para que mejore lo que al final nos va a incluir a todos, qué mirada más corta, ¿no? De cualquier industria, pero sobre todo, es que yo siempre vuelvo a lo mismo. Coño, el oficio del actor implica una escucha, implica contar las historias de otros, una empatía, visibilizar a otros seres humanos, ¿no? Entonces, si eso no viene precedido de de entender la industria desde ahí, es lo que te digo de la falta de coherencia, ¿no? Bienvenido a la gente que viene aquí a lucrarse y punto. Hay mucho dinero, se puede uno hacer una vida estupenda y comprarse 3 casas, 2 yates y lo que él considere. Pero, joder, aquí hay un motor, ¿no? De por qué hemos llegado a esto. Yo soy un poco infantil en esto porque es que soy muy naif con el por qué acabé estudiando interpretación ya mucho más mayor y demás, pero hay algo que te mueve más allá de soy actor. Entonces, ahí está esa cosa que muchas veces pues te dicen, ojalá fueras un poquito más blanco o te pusieras un puntito en la boca y dices, pues no, porque... Sí, pues blanco ya soy. Ya soy bastante blanco. No, tenemos una edad ya y sobre todo eso, pues unas inquietudes, que si eso implica pues que vas a trabajar en vez de un 100, un 60, bueno, a lo mejor vas a dormir de puta madre el 40 restante porque estás tranquilo. Hablando de directoras y directores un poco más que se salen de la norma, si tuvieras que pensar en alguien que te apetecería mucho trabajar que no has tenido la oportunidad, ¿con quién te gustaría? A mí te tengo que confesar que me gusta mucho trabajar con mujeres. Es algo bueno, que siento como una aproximación al texto, al proyecto. Por esto también me pueden dar caña, pero bueno, es lo que yo siento, ¿no? Un besito a besito, todos estos. No, pero hay algo como que me siento más cómodo. Siempre como la pulsión, veo las pulsiones de las directoras que también son guionistas, ¿no? Y dicen, yo quiero contar esta historia. Pues decías a Carla Simón, a Iciar Boyaín, Isa Peña, ¿no? Hay unas... A Lauda, wow. De repente, ¿no? Llega a Lauda y te dice, es que yo quiero hacer querer y quiero poner esto en el centro, ¿no? Del consentimiento. Y además voy a conseguir que la vea gente de todos los espectros y empezar a darle al espectador un poco en un lugar de, yo esto también lo he hecho o yo esto lo he visto en mi casa. Bueno, esas pulsiones, claro, vuelvo a esa cosa, ¿no? De mi actor más infantil. Pues yo ahí, claro, yo cogería a cualquiera de ellas y diría, hazme lo que quieras, o sea, vamos a pinchar en hueso, vamos a lo más grande, ¿no? A abrirnos el corazón completamente. Me ha pasado poco de leer un texto y decir, qué ganas tengo de meterme aquí. Te lo tengo que confesar. He trabajado mucho y he hecho cosas muy interesantes, pero esta cosa de sentir que quiero bucear ahí a tope y entregarme a un buen director, directora, creo que no es tan habitual, o al menos para mí no lo ha sido. Sí. Claro, hablamos de comodidad y intuyo que también ha podido haber incomodidades. También se habla mucho en el mundo del cine y ha tenido mucha repercusión, por suerte, el Me Too, ¿no? Como todo este movimiento en el que se habla del abuso, que no solamente es un abuso desde el punto de vista sexual, sino también, claro, y aquí poder. hicimos un programa sobre esto, ¿no? Sino abuso de poder, ¿no? Total. Y a veces también incluso creo que está muy invisibilizado, porque todos lo sabemos, a ver, España no es tan grande, y nos conocemos todas. Españita. Que también dentro del colectivo, ¿no? Y dentro de, de este tipo de figuras hay mucha presión también contra
pues contra los hombres, contra, bueno, intentar aprovecharse de situaciones o de momentos o de, bueno, de situaciones de decir, bueno, pues vamos a tomarnos algo o no sé qué. Sí. ¿Dónde está esa línea, no? Claro, ¿dónde está esa línea? ¿Tú estas incomodidades las has vivido o sí, tuyas o de otra gente? Creo que yo y cualquier actor, actriz, ¿no? Actor, normalmente actores homosexuales o actrices, ya sea independientemente de su orientación sexual. Bueno, al final sí, hay situaciones en las que no terminas de entender dónde está la línea de una búsqueda por tu trabajo, por tu carrera y con cierta inquietud por trabajar juntos y cuando se pasa esa línea y ya se va a una atracción y una búsqueda, un deseo. Bueno, pues ahí con los años yo he aprendido a moverme y a ser como bastante determinante en el sentido de coger y en cuanto yo he visto algo que yo sabía que yo no quería que esa relación fuera en esa dirección, ser muy tajante. Hay veces que eso implica que entonces esa persona te cierre la puerta, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, y lidiar con ello. Pero claro, bueno, hay abusadores y hay hijos de puta en todos lados. En el colectivo sería absurdo pensar que no. Y evidentemente sí, claro que hay gente que no sabe distinguir esa línea desde su posición de poder total. Una persona que mañana te puede poner de protagonista absoluto en una de sus películas, como productor, como director, como lo que sea, como ejecutivo. Yo creo que tienen que en algunos casos, bueno, que debería haber un poquito más de prudencia a la hora de abordarte. Sí, hay un capítulo de una serie que se llama Autodefensa, que precisamente habla muy guay de esto, ¿no? Sí. En el que también se muestra pues lo que todas vivimos, ¿no? Que al final aquí cuando estamos con los focos y con las cámaras y tal, somos todas muy majas y muy simpáticas, ¿no? Al que estamos viendo todo el caso de Julio Iglesias, por ejemplo, que es como, claro, bueno, él lo hacía delante de las cámaras también, daba igual, ¿no? Pero como que, claro, hay una persona que está delante y también hay una persona que está detrás, que no tiene que ser todo tan evidente y que la utilización del poder está porque pues, nos movemos en fiestas, en lugares en los que, lo que dices tú, ¿no? Quedan un poco delimitados cuál... No estamos tomando una copa y te estoy queriendo decir algo a partir de qué copa ya lo que me estás proponiendo es más una... Exacto. Es que es complicado. Que el límite se desdibuja mucho, ¿no? Y luego yo creo que lo interesante, ya no solo en esto, sino en todo, muchas veces es muy fácil, ¿no? Que mañana... O sea, ¿a ti te ha pasado algo en concreto específico que puedas contar? O que quieras contar. A mí lo que me ha pasado es entender que esas personas, me habrá pasado 2, 3, 4 veces, ya no se estaban aproximando a mí con una excusa profesional, pero que no era real. Que esto tenía que ir en otra dirección. Lo que pasa es que normalmente son muy torpes y entonces lo ves venir. Lo que sí que pasa es que te rindes a la posibilidad de no volver a trabajar con ellos nunca más, claro. Porque muchos de ellos, si hacen eso, no van a tener la integridad de saber separar y decir, bueno, no, mira, perdona, que yo aquí iba por ahí, pero yo quiero trabajar contigo, hay algo que me gusta, esto es cierto. Pero bueno, pues un poco lo que decía antes de dormir en paz, ¿no? Decir, bueno, yo cierro estas vías de comunicación, incluso alguna persona, pues ya no nos saludamos o lo que sea, y ya está. Y sabes que esa puerta se ha cerrado. Y para que también la gente lo sepa, ¿en qué nivel estamos hablando? ¿Estamos hablando de un nivel intermedio? ¿Estamos hablando de un nivel... ¿De poder, dices? De poder alto, de todo, muy alto. De todo. Hay gente que a lo mejor no te puede cambiar la vida, pero sí que, bueno, que culebrea un poco para llegar a ti y demás. Y luego sí, y luego hay gente, yo creo que... No, yo creo no. Es que hay gente que no, que sí que es un abuso de poder total. Y claro, están muy cómodos ahí porque, pues como lo que decías antes, ¿no? De esa impunidad total. Yo lo hago incluso, hay gente que lo hace delante de las cámaras y se le ríe, soy un truán, soy un señor. Y se le justifica. Y se le justifica, o sea, incluso. Sí. Lo que pasa que, joder, si fuéramos... Coño, si estuviéramos un poquito más conectados con la realidad, por ejemplo, cuando salen estos casos, yo creo que cuando la gente sale como en tromba a defender o tal, es porque resuena algo aquí, ¿no? Que quizás todos en algún momento hemos podido hacer algo así. Claro, evidentemente, que sí. No a un nivel como el que estás diciendo, ¿no? Pero sí. Es lo de siempre. Es como lo interesante que es cuando un ser humano se cuestiona.
hay que ser muy valiente para cuestionarse y para entender que a lo mejor lo que tú defiendes con mucha elocuencia y mucha vehemencia, pues a lo mejor lo que te da miedo es darte cuenta de que lo que has mamado, cómo has sido educado y demás, da miedo a veces cuestionar eso, porque no solo te cuestionas a ti, cuestionas tu educación, cuestionas a tu familia, a tus padres, lo que sea. Pero todo el mundo se equivoca. Y hay algo como de, joder, sería mucho más interesante una reflexión de decir, por ejemplo, oye, acaba de salir el Me Too, ha salido estos políticos que se han sobrepasado en esta manera. Es muy fácil decir, hijos de puta, o decir, bueno, no son tan malos. Bueno, vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Ahí está. ¿Por qué no revisitamos ciertos mensajes que a lo mejor nosotros hemos podido mandar? Lo que sea, desde un abuso de poder o no tanta diferencia. Esa revisión es tan sexy cuando una persona de repente dice, coño, es que son patrones en los que hemos sido educados como sociedad, machista y demás, pero joder, qué bonito es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me he equivocado. Ya está. Y no ir hasta el final con una idea que ya incluso estás muchas veces sujeta a noticias falsas, que tienes que desmentirles incluso, ¿no? Hay veces que yo, por ejemplo, me echo un poco menos tolerante cuando estoy en grupo con gente y sueltan algo que es mentira, yo lo sé, para refutar su tesis, su ideología. Y hay veces que sí que digo, perdona, es que esto no es verdad. ¿Cómo que no es verdad que yo lo he visto? Paramos un momento, ¿lo buscamos? Exacto. Vamos a comprobar. O sea, tenemos la información en un clic. Tenía un maestro yo en la escuela de interpretación que siempre decía, cuando no entendáis algo, meteros en la RAE y leer el concepto. Bueno, la RAE. Bueno, la RAE... Coño, sí, bueno, claro, que es verdad que también ahora, como estamos poniendo todo en causa, sí. A veces es como que pero lo que bueno, dices tú, aproxímate al concepto. Sí. O, si estás defendiendo con esa vehemencia esto, vamos a... es que ahora de todos los casos que hay de palizas en Madrid, no son homosexuales, lo que sea, no sé, cualquier mantra, coño, vamos a verlo. Vamos a verlo, sí. Vamos a tardar 30 segundos y aprendemos los dos. Yo no te estoy atacando, pero es que yo sé que lo que estás diciendo no es real, no es cierto. Y además, como te quiero que lo sepas para que a lo mejor dejes de hacer el ridículo con lo que estás diciendo. Exacto. Y hay algo que a mí, con los años, hostia, la gente que se cuestiona me parece muy atractiva. Claro. Me genera pues esa seguridad, ¿no? Y creo que desde ahí nos vamos a entender todos un poquito más. Sí, y yo creo que es muy sexy, efectivamente. Porque vivimos en un momento tanto de clickbait que el hecho de sacar como un listado de nombres y cabezas de turco, por un lado es importante y ayuda, ¿no? Y ahora te haré otra pregunta sobre eso. Pero por otro lado también como que desfocaliza la cosa a es que este malo o este enemigo o este monstruo hace esto, yo no lo hago, ¿no? Como que te desvinculas de ahí como si tú no formaras parte de algo en lo que también, como bien dices, ¿no? Pues todas hemos vivido relaciones de poder, en las que hemos cometido errores, la que hemos cagado, hemos estado en un lado o en otro. Has hablar mal a alguien, has dejado que te hablen mal. Exacto. En todo lo que tiene que ver con lo sexoafectivo ha habido dinámicas en las que normalmente, y más en el mundo homosexual, en las que ya prácticamente se te supone un rol y has de ser ese rol y hay algo ahí también, ¿no? Pero eso, como entrar en las aristas de todo, ¿no? En no irte directamente como a la etiqueta, quizás en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero en lo otro también, ¿no? En las ideologías y demás. ¿Y por qué crees? Porque aquí estuvimos hablando con María Guerra, tampoco va a ser una respuesta concluyente lo que vamos a decir, pero bueno. Divaguemos. ¿Por qué crees? Claro, está muy bien divagar. ¿Por qué crees que no ha salido esos nombres en España? Cuando todas sabemos por dónde van los tiros. Pues y no han salido, historias, ¿no? entiendo que... sería muy bonito también, te digo, que salieran los nombres para rejuvenecer un poquito y refrescar un poquito la industria del cine español. Sí, y tanto, y tanto. Bueno, yo te tengo que confesar que soy un gran defensor primero del sosiego. A mí cuando sale un titular y no hay ciertas informaciones objetivas, no soy de los que se anima corriendo a la caza de brujas. Claro. Y suelo decir, calma. Sea más próximo a mí en ideología o lo que sea, como si está si es antagónico. Hay algo que decía Trueba y Coixet, me acuerdo, un día y como que se me quedó mucho de calma.
no tienes que pronunciarte ya, ahora y sin tener ni puta idea. Sí me gusta cuando de repente, pues por ejemplo lo que comentabas, ¿no? De Julio Iglesias, hay 3 años de investigación de 2 redacciones enteras de 2 medios de comunicación, con pruebas, y ya se ha presentado ante la Audiencia Nacional, en Fiscalía, ya se están dando los pasos. Porque primero, además, hay muchas veces que dicen, pues si tal, que denuncie. Y cuando ya denuncia, entonces dice, pero no hay... O sea, bueno... Presunción de inocencia. Sí, pero luego cada uno al final, pues eso es lo que te digo que es muy poco sexy. Exacto. Cuando simplemente todo el discurso es para refutar tu tesis y tu manera de entender el mundo. Entonces ahí, bueno, pues no me genera tanto respeto. Pero yo creo que no han salido estos nombres, pues seamos francos, ¿no? En cierto modo, porque no han conseguido blindarse jurídicamente las redacciones, porque es muy complicado y puede haber después unas consecuencias nefastas para medios de comunicación dignos. Entonces creo que ahí tenemos que ser pacientes. Y luego, porque también hay gente con muchísimo poder y hay teléfonos sonando, claro que sí. Joder, no seamos ilusos, ¿no? Claro que esos esto nombres, existe, claro. Y habrá algunos que se irán de rositas, claro que sí. Quizás con el rabo un poco más entre las piernas, nunca mejor dicho, porque ya hay más miedo y hay más ojos mirando y hay gente que ya ha sacado la voz y hay gente que a lo mejor en un set o lo que sea ya, ¿no? Nos miramos y a lo mejor nos reconocemos como espacio seguro y ya no se toleran según qué cosas, pero sí, yo creo que no han salido. Alguno creo que saldrá. Sí, creo que saldrá, pero no las tengo todas conmigo. Porque, claro, depende de los nombres que salgan, esto da a la, digamos, línea de flotación de la industria del cine español. Entonces, claro, cuando son nombres tan tochos, ya no estás hablando de... No quiero minimizar absolutamente nada, ¿no? Pero no estás hablando de un Carlos Bermud, que un Carlos Bermud desaparezca del cine español. Tiene un impacto, pero no es el mismo impacto que lo tenga una persona con películas súper taquilleras. Y seguramente en este caso pues salió Carlos Bermud porque no hubo muchos teléfonos sonando, porque era un precio que se podía permitir la industria, ¿no? Exacto. Es evidente. Entonces, como, bueno, yo creo que vayan disfrutando de lo que queda, porque yo también quiero ser optimista en que cada vez más somos las personas que sabemos lo que pasa y las dinámicas, cómo funcionan, y que pese a que no podamos dirigir una película 4 maricones, no os preocupéis, que aguantaremos y ahí estaremos. En plan, de verdad, kill your idols. O sea, no pasa nada. Obvio, claro. Tú has podido toda la vida ser muy fan de alguien, que esa persona, como todos, nos transformamos, cambiamos, y a lo mejor de repente dices... Ay, yo esta persona que he venerado durante 15, 20 años y la he escuchado, sus canciones todas las mañanas, he visto todas sus películas, lo que sea, me he dado cuenta de que estoy muy... Pues no pasa nada. Que es una mierda de persona. No pasa nada. No pasa nada. Coño, que no te repercuta a ti, al revés. Decir, bueno, pues coño, ¿cómo son las cosas? Que al final nos fijamos por 4 prejuicios, 4 fotos en Instagram y 3 entrevistas, pero no sabemos quiénes son los seres humanos que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, chico... como aceptar eso, que hay algo como a la gente que le sale, ¿no? De, no puede ser. Y es porque, me repito, no me atrevo a cuestionar lo que durante mucho tiempo he defendido. Exacto. Y cuestionando un poco lo que hemos defendido, o lo que ha defendido la industria y la representación audiovisual sobre todo, ¿tú te has visto en la situación esta de como performar masculinidad, ¿no? Porque a veces... esta cosa de los actores, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Esta cosa como de cómo te presentas al mundo, de cómo tu voz, ¿no? Para empezar, yo creo que hay un personaje en todo lo que tiene que ver con alfombra roja, atención de medios. En eso yo siempre he tenido como un personaje, ¿no? Que además muchos amigos míos se ríen de mí, en plan, hola, soy Fernando Guallar. Y luego, ¿cómo soy yo, no? Cuando estoy en casa. Pero sí, sin embargo, esa performance creo que te ayuda mucho, independientemente de quién eres, de tu orientación sexual y demás. Pero creo que en mi caso, y en la de muchos compañeros, joder, es muy hostil, ¿eh? Esto de exhibirte delante de tantas cámaras, medios, entrevistas, saber que en cualquier momento puede pasar algo que de repente genere un ataque hacia ti, un juicio. Es complicado. Entonces yo creo que muchos sí
ahí como que adoptamos ahí una carcasa y vamos manejando el personaje. Ya no solo de cara a la prensa, sino yo, por ejemplo, los eventos con los años es una cosa que cada vez lo paso peor. Claro. Yo estoy muy a gusto con mi gente, pero luego de repente todas estas cosas en las que son un estímulo social brutal y estás para aquí, para allá, hola, 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 yo me tengo que poner al personaje. Claro. Y ha habido días que después he acabado, yo llego a mi casa, Agotado. arrollado emocionalmente, inseguro. Entonces hay algo que yo sí que ahí abogo por cierta protección. Ahora, claro que yo me he visto a mí mismo con los años y después de mucha terapia maravillosa, dándome cuenta de cómo yo sí que he sido como un gran observador y ante según qué círculos potenciar tu masculinidad. Claro. Y sin embargo en otros relajar, ¿no? Y hablar sin problema de todo y mostrar tu sensibilidad, tu vulnerabilidad. Pero sí, y es curioso porque además yo creo que si nos viéramos desde fuera nosotros mismos diríamos, joder, qué patético. Claro. Pero a la vez también te también puedes quedar con esa cosa de ternura, ¿no? Claro. De ese animalillo está haciendo lo que puede. Exacto. Porque claro, es que yo digo siempre, no es lo mismo cuando con 25, 30 o 35 te pronuncias y pones en riesgo tu privilegio que cuando lo haces con 70, quizás, Claro. que también lo hay, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando estás empezando una carrera y encontrando un lugar. Exacto. Por eso yo de repente a la gente de mi generación que habla, que se moja, que defiende y que no simplemente está para lucrarse, joder, es que me genera muchísimo respeto. Es que yo me veo de repente a una Carolina Juste, a no sé, porque tampoco son tantos y ¿qué quieres que te diga? Sí, desde el otro lado digo, pues mira, hay un camino ahí, ¿no? Y al final lo estás enseñando también a los demás. Puedes anunciar un detergente el lunes en Stories y el jueves un post de la colonia de lo que sea, pero luego también puede estar eso vinculado, o sea, que comparta espacio con, oye, es que yo acabo de hacer una película, imagínate, de un hombre con VIH, pues ahora voy a intentar también dar ese contenido a la gente que me sigue, no simplemente lucrarme. Exacto. Que también a veces se corre un poco el peligro de que eso se convierta en una marca personal, ¿no? Como que tu marca personal sea posicionarte. Sí. Y yo muchas veces tengo como conflicto con esto, ¿no? Porque al final te ubican ahí. Claro, como para lo que bueno y te para tienes lo malo. que estar como mostrando o mencionando un tema, o que tomas un tema como por bandera porque es tu tema, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy en el proceso de lo que te decía con una peli, no sé qué, no sé cuántos, claro, pero yo ahora soy el de Sabor a Queer. Entonces, claro, mucha gente me ha conocido por el de Sabor a Queer. Entonces, ya, pero soy esto, pero soy muchas cosas más, me refiero, ¿no? Entonces, como que desde qué lugar te ubicas para no tener que estar todo el rato como comprometido. Por eso lo que te dicen muchas veces es que seas una marca blanca, que no hables, que no digas nada, porque así siempre vas a encajar, se te va a poder modular en cualquier lugar. Pero claro, yo ahí cuando veo y digo, ¿pero quién es esa persona que hay detrás? Claro. ¿Y cómo vive esa persona y se enfrenta a la industria? Pero a la industria no solo en un set, en una entrevista aquí o donde sea, ¿no? Joder, sí, ahí me gustaría algún día como hacer una mesa redonda para entender un poco las diferentes visiones de muchos compañeros, ¿no? O sea, compañeros actores o de diferentes tal. La montamos, artistas, la montamos. Artistas, no, me parece es interesante. Respetando siempre, como te digo, a la persona que decide ponerse el disfraz de marca blanca y yo por aquí no voy a pasar. Pero intentando entender también, bueno, sí, me parece algo interesante. Yo esto lo debato que conecta con algo de lo que decías antes, que hay gente que, como dices, no entendemos tampoco toda su problemática vital y que el hecho de que a lo mejor haya una persona que no se esté pronunciando es porque el dinero que gana esa persona o de lo que vive no solamente impacta sobre su vida, sino que a lo mejor tiene un universo de cargo de personas a su cargo, por ejemplo. O porque no quiere hablar de según qué temas porque le duelen mucho y a lo mejor de repente no quiere sacar esa parcela. Yo hay muchas cosas de las que decido no hablar. Todo lo que tiene que ver con mi intimidad, con mi situación, con mi familia, hay muchas cosas de las que mucha gente no tiene ni puta idea y me definen mucho más a mí que mi trabajo. Exacto. Y sin embargo, pues yo es lo que te decía antes, ¿no? De mantener siempre ahí cierta intimidad porque me siento mucho más a salvo de algunos temas que nunca he sacado, no he querido que se incluyan en ciertas discusiones, ¿no? En ciertos debates, sí. ¿Y qué crees que es lo que has ganado
antes, que eras un poco más hermético, que creo que aún... O sea, que tienes un camino ahí interesante sí, que claro. hacer. Bienvenido Como, sea, sí, coño. como Sí. que siento que tienes como un camino ahí interesante que hacer en como mostrarte más, ¿no? Pero ¿qué sientes que ha cambiado en ese paso entre ser un poco más hermético y mostrarte más ahora? Pues la almohada, para empezar, la Claro. conciencia tranquila y el dormir. Es que yo, además que soy un gran defensor de dormir bien, de verdad, en esta sociedad ultra productiva, y yo digo, mira, perdona, Me voy a yo me voy a dormir. dormir 9 horas y voy a descansar mi cuerpo y ya veremos. No, pero sí, en la relajación y en mi identidad. Ujú. Y casi te diría en que mis relaciones se han basado, no solo las afectivas para nada, sino mis amistades y demás, han mejorado de una manera increíble y bueno, sí, esa cosa, ¿no? De lo de aceptarte, que no creo que sea el verbo idóneo, pero de verte, ¿no? De verte tú, dejar que te vean los demás y de repente ahí se crea un espacio precioso en el que cuando tú te muestras como eres, al otro también le estás dando esa posibilidad. Eso es lo que me ha cambiado a mí como persona. Es que a mí lo que me ha pasado siempre es que yo soy un enamorado de mi trabajo, me encanta, me gustaría trabajar toda mi vida de esto, pero siempre he antepuesto mucho mi parcela personal. Sí. Lo otro me gano la vida por ello, disfruto como un niño, pero sí, hay algo ahí que he trabajado mucho para... No será Piscis este chico. Lo mío. Sí, claro, yo creo que hay un punto, fíjate, que creo que si nos ponemos en plan como... ¿Cómo se dice esto? No me sale la palabra, la tengo aquí por mi cabeza. Pero prácticos, sí. O sea, si nos ponemos un poco prácticos, es hasta práctico que hay una cierta coherencia entre tu vida íntima y tu vida pública, ¿no? Porque el hecho de pues sentarte aquí, pues yo también he aprendido mucho, como te decía antes, como en este proceso del podcast, de mostrarme, de decir cosas, de decir, uy, esto a ver cómo lo va a recibir la gente, de recibir críticas también, Claro. de tomarlas y demás, ¿no? Pero el hecho de que haya una cierta coherencia entre lo que tú eres y lo que tú cuentas en una entrevista o en un tal, pues chico, te ahorra un montón de problemas, creo que también te conecta con gente que de otra forma no te conectarías, sí, ¿no? Te deconstruye ideas de ti mismo que no te pensabas que tenías, ¿no? Yo lo cuento, que antes creo que te lo estaba contando, lo de unas chicas, estuvimos haciendo un live en Andalesgai, que es un festival de cine LGTB en Sevilla, y a la salida de una charla o algo así, las chicas me decían, porque tú eres lesbiana, porque tía, tú eres súper intensa, no sé qué, te encantan las conversaciones intensas, como podéis comprobar en esta que estamos teniendo. Más uno. Y dije, qué bonito, creo que es una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca, ¿no? Porque yo siempre me veía a mí mismo como, pues sí, yo soy de Madrid, el típico tío que sale, pues que empieza a salir por Chueca, que se lía con tíos, que no sé qué, que vas como construyendo tu identidad como marica básico, ¿no? O como gay homosexual básico. Y el hecho de pasar por todo este proceso, de tener un montón de conversaciones, de mostrarme más en público y demás, me lleva a este momento de estas chicas que me dicen esto y digo, qué guay, tío, o sea, qué bonito. Es que si tú estás poroso a los puntos de vista ajenos y no llevas como una idea absolutamente predeterminada de ti ante la vida, coño, la vida es transformación, la vida es todo lo que implica experiencia, todo lo que implica aprendizaje, te va a modificar. Entonces, es muy interesante lo que dices, ¿no? Yo ahora me veo como este gay básico de Chueca, de no sé qué, no sé cuántos, en las etiquetas, ¿no? Que es que son todo el rato etiquetas por todas partes, pero no solo en cuanto a la sexualidad, en cuanto a todo, ¿no? Tenemos la necesidad de ponerle nombre y apellidos a todo. Coño, cuando tú ves a otras personas que te ven diferente, hay algo dentro de ti que dice, a ver. Que te lo permites. Y si tú te también, permites, ¿no? Eso, y dices, pues a lo mejor, pues lo que le pasa a muchos hombres, ¿no? Heterosexuales, cuando dicen, es que yo, mi parte femenina, que eso es muy antiguo también, ¿no? Connotar lo femenino y lo masculino a rasgos de la personalidad o lo que sea, pero bueno, es que, claro, les asusta, ¿no? Porque hay cuestionar la virilidad, la masculinidad, todo esto, y de repente decir, no, es que yo he llorado con esto, o sí, es que soy un poco sensible. Desde un lugar de, coño, déjate. Sí, eres sensible, maricón, no pasa nada. Exacto. ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué te pasa? Porque si vas a estar viviendo todo el rato en función de cómo lo van a aceptar los demás, pues bienvenido al fracaso. Vamos, seguro. Estaba pensando
en una cosa que es... A ver, lesbiana. A ver, lesbiana. Estaba pensando en preguntarte lo siguiente. ¿Qué te atreverías a contarme que nunca hayas contado? Entrando en esta dinámica o en este juego, ¿no? De como revelar cosas nuestras que, no sé, que nunca a lo mejor hemos contado en público y demás. O que pasarían o quedarían un pasito más en esto de ser más abiertos. Sí, pues mira, yo por ejemplo nunca he hablado de esa oscuridad que hemos tenido muchos que hemos estado en el armario, o que el armario también es muy antiguo, ¿no? O que simplemente esa soledad de durante muchos años que a mí me creó una herida de hasta ahora, hasta hace muy poco, que yo, después de mucha terapia, muchos años de intentar ver quién era yo, he conseguido cerrar un poco, ¿no? Y es esa soledad, esa búsqueda que no se la deseo a nadie, esa homofobia autoimpuesta muchas veces, que hizo que yo estuve años pues compaginando casi dos vidas, ¿no? En el sentido de, pues a lo mejor un día te ibas con tus amigos, bebías una barbaridad, estabas en una fiesta, pero había aquí un clic que tú mismo te lo juzgabas y sabías que o que no debías ir por ahí o que no querías ir por ahí, y de repente pues mentías para irte a otro tipo de fiesta o lo que sea en esa búsqueda. Y yo ahí es un poco lo que me habría gustado cambiar de mi vida, que quizás a la edad de 14, 15, cuando empiezan según qué estímulos, que empiezan mucho antes, pero no eres capaz de reconocer, luego con el tiempo sí, me habría gustado no vivir esos años de clandestinidad y de oscuridad, y hablamos de hace 20 años, que parece poco, pero han cambiado mucho las cosas. Y bueno, pues para eso siempre he sido un gran defensor de la educación sexual, de saber que esa oscuridad no solo lleva tristeza, sino que puede poner en jaque a tu salud, no solo la sexual. Y sí, recuerdo con mucha ternura, y ya me he hecho mucho las paces conmigo, de eso, de algunas dinámicas de oscuridad en esa búsqueda y en no compartirla absolutamente con nadie durante años. Dolió, y no solo cuando ya decidí salir del armario, como quien dice, sino después siguió doliendo, porque se establecen también unas dinámicas en todo lo que tiene que ver lo sexoafectivo, en cómo escondes el sentir, la sexualidad simplemente. Y el disfrute también, El ¿no? disfrute, el gozo, cómo hay un juicio y cómo esa cosa que también me ha dado mucha pena siempre, de esa adolescencia robada un poco, ¿no? De no haber podido vivir desde un lugar mucho más iluso, esos años de adolescencia, esos primeros amores, esas cosas que, bueno, que yo creo que no pude vivir. Y bueno, sí, como que he hecho las paces mucho con eso, y también me veo y me genera mucha ternura. Me siento muy identificado. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la gran mayoría de gente del colectivo de según qué edades puede haber pasado por esa oscuridad. Y ese maltrato, casi te digo, como una elección de automaltrato. Sí, como ese maltrato y machaque a uno mismo. Yo lo he trabajado también y lo he visto mucho en terapia, esta cosa de incluso visualizarme en el pasado solo encerrado en mi habitación, sufriendo o llorando o pasando momentos clave de mi vida, no compartiéndolos con absolutamente nadie más. Y como no había tantos referentes, y como no había gente valiente que hablara de según qué cosas, como no había tanta información en algunos aspectos, todo lo que tiene que ver con los primeros sustos que te puedes llevar, con irte tú solo al médico, empezar a entender lo que es el SIDA, lo que es el VIH. Lo has visto en algunos referentes en el audiovisual, pero no bien tratados. Entonces, ha habido mucho ahí que me da pena, y que creo que sí que hablar de ello hace que quizás pues animemos a que la gente no pase por esos espacios, sí.
Pues yo te daría las gracias, Fernando, porque hables de esto, porque te abras, porque contribuyamos también a dar un pasito más en este proceso que es la vida para, pues eso, para, no sé, invitar también a la gente desde donde pueda y como pueda a encontrarse, pues eso, más acompañada, más abrazada. Y si no es con su familia biológica o pues que trate de buscar otras personas que hay muchas en el mundo y que seguro La que gran alguien le va a mayoría, entender, ¿no? la gran mayoría de los seres humanos se dice mucho que buscamos amor, pero también buscamos calma y tranquilidad y diversión y libertad. Libertad de la de verdad, no de la que se está ensuciando tanto ese concepto. Sí. Sí, y encontrar esos abrazos y esa compañía, ¿no? Es que si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué buscas tú de futuro? Tranquilidad, realmente. Y ahora que empiezan los propósitos del año nuevo y no sé qué, después de un año que me ha sacudido la vida por todos lados, solo pido tranquilidad, de verdad. O sea, calma y ya. Es que no tengo una gran ambición, sé que voy a seguir trabajando, que me ganaré la vida, que me podré seguir enamorando, desenamorando, estar para los míos y sí, con la edad lo que pido es eso, serenidad y calma. Y desde ahí creo que todo va bien. Pues nada, yo espero que a la gente que nos esté escuchando les hayamos regalado un ratito de calma y de conexión con ellos mismos. Muchas gracias por venir, por estar y por compartirte así vulnerable. No, gracias a vosotros porque también es eso, es lo que te digo, que existan espacios así, pues también es muy altruista porque lo que estás haciendo es que otras personas pues puedan agarrar estas historias y sanar y aprender y eso, que tenemos que intentar que existan estos espacios, sí. Genial, pues nada, luego os dejamos un link para nuestro Patreon para que podamos seguir vivas en este mundo que es muy difícil Y tanto. Y muy capitalista. Y nada, lo dicho, muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.